La abducción de Betty y Barney Hill. En una noche tranquila de 1961, un oscuro secreto acechaba a Betty y Barney Hill en su viaje de regreso a casa. La carretera serpenteaba a través de las solitarias montañas de New Hampshire con un cielo salpicado de estrellas centelleantes como observadoras silenciosas de su destino inminente. Betty, una mujer de cabello oscuro y ojos inquisitivos y trabajadora social de profesión, miraba a través del parabrisas del vehículo, mientras Barney, su esposo y empleado del servicio postal, se encontraba al volante. Habían pasado el fin de semana en Montreal y estaban ansiosos por volver a su rutina cotidiana. Sin embargo, algo en aquella noche parecía no estar de acuerdo con sus planes. Una luz brillante en el cielo llamó su atención. Al principio, Betty la tomó por una estrella fugaz o un satélite artificial, pero pronto se dieron cuenta de que algo no iba bien. La luz se acercó, como un depredador invisible acechando a su presa. El pánico se apoderó de ellos, mientras el objeto no identificado se posaba a pocos metros por encima de su vehículo. Barney bajó del coche y vio unas figuras humanoides que les estaban mirando desde las ventanas de aquel objeto de forma ovalada. Una de las figuras se comunicó con él mentalmente y le dijo que se quedara donde estaba y siguiera mirando. El gran temor que sintieron en ese instante hizo que Barney volviera a su vehículo y retomara apresuradamente su camino de vuelta a casa. Fue entonces cuando empezaron a escuchar una serie de sonidos en la parte trasera del automóvil y a sentir unas vibraciones que sacudían el vehículo y que lo hacían temblar como a una hoja empujada por el viento. Los minutos se estiraron hasta convertirse en horas, y el mundo exterior se convirtió en una absoluta oscuridad. Al llegar a su destino, notaron que no se encontraban bien y que estaban mareados. Además, su trayecto de vuelta a casa debería haber durado unas 4 horas, y en realidad habían tardado 7. No eran capaces de explicar lo que había sucedido en esas 3 horas que habían perdido. El objeto volador no identificado había desaparecido en el cielo, pero las cicatrices de su experiencia permanecían. Sus mentes estaban marcadas por el terror y el misterio de lo que habían presenciado. Cuando por fin llegaron a casa, buscaron desesperadamente una explicación lógica, pero sus pensamientos eran una amalgama de ideas locas y lagunas en sus recuerdos. La incredulidad y el escepticismo se alzaron como un muro impenetrable entre ellos y la verdad. Las noches se volvieron un infierno de pesadillas, donde las sombras parecían cobrar vida y las luces en el cielo nocturno se convertían en ojos que los acechaban desde las alturas. El mundo que conocían se desmoronaba ante ellos, y la paranoia se convirtió en su única compañera durante bastante tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo algo cambió. Los recuerdos de esa fatídica noche, que habían sido borrados de sus mentes por entidades extraterrestres, comenzaron a emerger lentamente como fantasmas olvidados. Les asediaban sueños perturbadores, imágenes incompletas y regresiones desconcertantes de lo sucedido. Betty y Barney se sometieron a sesiones de hipnosis con el objetivo de profundizar más en sus recuerdos, y gracias a eso consiguieron encajar algunas de las piezas de aquel rocambolesco puzzle. La hipnosis reveló la terrible realidad. Habían sido víctimas de un atroz secuestro por parte de aquellos seres. Descubrieron que durante aquellas horas perdidas de su viaje, los habían trasladado al interior de la nave alienígena para ser objeto de humillantes experimentos físicos y mentales. Recordaron cómo habían inmovilizado sus cuerpos en una especie de camillas, desde donde podían apreciar multitud de luces parpadeantes que arrojaban sombras horribles sobre las paredes frías y metálicas de aquel lugar. Betty y Barney estaban indefensos, atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar.
Sus mentes fueron capaces de visualizar cómo estuvieron rodeados por entidades de 1,5 metros de altura aproximadamente, con una abultada cabeza y unos profundos ojos negros que eran mucho más grandes que los de un ser humano. Sus captores les sometieron a pruebas inhumanas y experimentos que iban más allá de su comprensión. Utilizaron agujas para extraer muestras de sus tejidos, y en el caso de Barney, llegaron a introducir tubos en su organismo. A pesar de encontrarse totalmente inmovilizados, los ojos de Betty se encontraron con los de Barney, y en su mirada compartida, comprendieron que sus vidas estaban a la merced de aquellos seres. Las frías agujas se clavaban en sus carnes, y sus mentes eran exploradas como libros abiertos en manos de un lector implacable. Cada recuerdo, cada temor, se convertía en material de estudio para los seres que los habían arrastrado a esa pesadilla. El tiempo fue relativo en aquel mundo, y sus cuerpos vulnerables se convirtieron en meros instrumentos para ejercer aquella terrible tortura. Betty y Barney lucharon por mantener su cordura, pero en medio de tal sufrimiento, sus mentes se resquebrajaron como un frágil cristal. En aquel momento, el dolor se había convertido en su única realidad. El conocimiento de aquellos hechos provocó el regreso de su sufrimiento con una fuerza renovada. Ahora podían recordar lo sucedido aquella noche y nunca podrían volver a ser las mismas personas que eran antes de aquel suceso. Esa maldición nunca los abandonaría. Las sombras del miedo les acompañaron hasta el final de sus días, susurros incesantes en sus noches de insomnio, luces parpadeantes en los rincones oscuros, como fantasmas que representaban su encuentro con lo desconocido. Sus vidas se convirtieron en un perpetuo descenso a la oscuridad, una búsqueda interminable de la verdad en medio de la oscuridad que les rodeaba. Betty y Barney Hill, víctimas de una realidad que nunca pudieron comprender del todo, fueron recordados no como héroes, sino como almas atrapadas en los brazos inescrutables del miedo. El secuestro de Betty y Barney Hill se convirtió en una leyenda en los anales de lo inexplicable. Un capítulo oscuro y misterioso que se ha negado a ser olvidado, una historia de terror que se ha alzado sobre las sombras de la duda. Como fantasmas en busca de redención, sus almas vagan en un universo sin respuestas, atrapados en un enigma que perdura más allá de la vida y más allá de la muerte.